Buenos días, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Hoy quiero darles la bienvenida nuevamente a nuestro canal Centro Cristiano Transformando Vida, trayéndole una palabra de parte de Dios y que Dios ha puesto en mi corazón desde hace tiempo. La he titulado La obediencia por amor a Dios. Y nuestra relación con Dios no solamente está sustentada en la fe. Abraham era el padre de la fe. Pero aparte de la fe, había en el corazón de Abraham un amor y una sujeción a la autoridad de Dios. Es decir, que la fe va acompañada por el amor y la obediencia a Dios. Y yo quiero, en el día de hoy, en torno a este tema, de desglosar 4 aspectos muy importantes en torno a la obediencia. En primer lugar, definir qué es obediencia. Obediencia es someterse a la autoridad por voluntad. Es decir, nosotros escogemos obedecer o no obedecer. Pero cuando nosotros escogemos obedecer, dice por voluntad y no que yo haga las cosas porque me mueven otros intereses distintos o diferentes a mi voluntad, a esa voluntad espontánea, por obedecer a la autoridad. Es decir, si yo hago las cosas por un interés secundario, si yo hago las cosas por conveniencia, si yo hago las cosas obligadas porque no me queda más remedio por no perder un trabajo, ahí no hay una obediencia de sujeción o de sometimiento a la autoridad por voluntad. Ahora, elegimos, como estaba diciendo anteriormente, obedecer o no obedecer. Cuando elegimos no obedecer, estamos desconociendo la autoridad. Y muchas veces, en algunos pasajes de nuestra vida, a lo mejor hemos tenido que lamentablemente no obedecer. Porque no siempre la obediencia tiene que ser permanente. La obediencia fundamentalmente tiene que estar centrada y tiene que estar signada por el bien, por la palabra de Dios y no por aquellas cosas que son contrarias a Dios. Si yo tengo un trabajo y ocupo un cargo y mi jefe inmediato un día me llama y me dice: Colmenares, te tengo un negocio, y ese negocio resulta que es un negocio turbio, un negocio que tiene que ver con una trampa, con una maña que vamos a hacer y nos vamos a aprovechar de manera deshonesta de la empresa para beneficiarnos. Entonces, Él, que es mi autoridad, no puedo yo permitir que quebrante mis principios, mis valores humanos y cristianos. Y es cuando yo escojo, sí, y me voy por el camino, lamentablemente, del mal, de lo que no le agrada a Dios, o me voy por el camino de Dios, donde yo le digo: mira, lamentablemente no te puedo acompañar. Y en ese momento estoy desconociendo la autoridad de Él, que es mi jefe. Es más, en ese momento esa persona deja de ser mi autoridad, porque está descalificada ante mí por el tipo de planteamiento que me está
pidiendo que yo le acompañe. Creo que estamos claros hasta ahora. Pero ¿qué pasa? La obediencia es muy importante. Vamos a salirnos de ese contexto que les acabo de comentar cuando desconocemos la autoridad y vamos al contexto de la obediencia, del reconocer la autoridad. Sin la obediencia, el mundo sería un caos, una anarquía. Todos harían lo que les vendría en gana. Imagínense ustedes por un momento que vivimos en un país de anarquía, donde la Constitución, las leyes, las normativas y los reglamentos no se cumplen. No les cumplen ni las autoridades, ni mucho menos los cumplen quienes son beneficiarios de esas leyes. ¿Qué pasaría? Entonces las cosas quedarían simplemente al libre albedrío de cada quien. Por lo tanto, todo mundo haría lo que le vendría en gana. Y eso sería un caos. Imagínense por un momento que todo el mundo, que todos los países están en una situación de esta naturaleza. Un caos total y una perdición total. En todos los ámbitos de nuestra vida está presente siempre la obediencia. Por ejemplo, en el colegio, cuando somos niños, adolescentes, jóvenes, en el colegio estamos sujetos a una serie de normativas, reglamentos, cumplimiento de tareas y de asignaciones que requieren obediencia. Por lo tanto, en el colegio tenemos que obedecer. En nuestro trabajo. En nuestro trabajo las empresas tienen normativas, normas, políticas y procedimientos para los procesos, tienen códigos de comportamiento, tienen códigos de ética que tenemos que cumplir, y eso es necesario para ello que tengamos claro el sentido de la obediencia. Tenemos que obedecer las leyes que rigen una sociedad. Lo acababa de comentar anteriormente, porque si no tendríamos una anarquía. Hasta cuando decidimos, por ejemplo, integrar otro tipo de organización civil, como por ejemplo un club donde yo voy a ir a distraerme, o un equipo deportivo donde también me voy a recrear. En esos clubes hay normativas, hay reglamentos a los cuales yo tengo que someterme por voluntad y por lo tanto tengo que obedecer. Pero es en el seno familiar, con lo que nos enseñan nuestros padres o lo que vemos en nuestros padres, donde aprendemos la obediencia. Es en nuestro hogar en donde comenzamos a entender y a comprender el principio de la obediencia. Desde niños, nuestros padres nos enseñan la obediencia, la sujeción a la autoridad de nuestros padres. Un niño desobediente siempre es motivo de preocupación para los padres. Un niño desobediente es una lucha tremenda, permanente para los padres. Pero ¿qué pasa cuando en una familia el amor y la obediencia no van de la mano? ¿Qué problema? Imaginémonos por un momento a un niño que se cría bajo el yugo de la obediencia sin recibir amor alguno de ninguno de sus padres, madre o padre. Son niños que se crían rebeldes. Cuando son hombres y mujeres, les cuesta sujetarse a una autoridad. Tienen, aunque ellos no lo noten ni lo vean,
baja autoestima. Es tremendo. La sujeción, la obediencia en la crianza de nuestros hijos no puede estar separada del amor. Yo quiero contarles algo. Conozco un hogar que el hijo mayor fue un hijo criado con un gran rigor. Fue criado con una sujeción, fue criado bajo un yugo tremendo de obediencia. Y no solamente eso, sino que fue objeto de violencia, de castigo cruel, lamentablemente. Era un niño que poco amor recibía de sus padres. Lamentablemente, qué triste. Y ese niño, con el tiempo, se fue criando más rebelde todavía, más desobediente. Porque era que cuando se volteaba la mirada de sus padres hacia él, veían era el espíritu de desobediencia, el espíritu de rebeldía, pero no veían más allá la necesidad de amor de ese niño, lamentablemente. ¿Qué pasó? A los 13 años ese niño se fue por primera vez de su casa. Y así, en varias oportunidades, él regresó a su casa y también se volvió a ir hasta que un día, bastante joven, no recuerdo qué edad, decidió tomar su camino y su independencia. Hoy en día es un joven adulto, ya un hombre, que hizo su camino alejado de la familia, incluso apartado y alejado de sus padres. Es un adulto con un espíritu de rebeldía, pero también de baja autoestima, que no le ha permitido concretar proyectos y salir adelante y tener una vida familiar y económica estable. Es triste, hermano, pero esto sucede muchísimo en muchos hogares. En un hogar cristiano, el amor y la obediencia tienen que ir de la mano. Antes que exigir obediencia a tu hijo, demuéstrale amor. El amor que sientes por él. La obediencia se consigue más por el amor que por el yugo. Se consigue más por el amor que por la represión. Les voy a contar una anécdota personal. Nuestra hija menor, Gloria Sofía se llama. Como todo niño, desde un principio, pues hay que corregirla, hay que orientarla, hay que formarla. Todos pasamos por allí. Pero nuestra hija Gloria Sofía es una niña, y hoy en día una adolescente, porque tiene 13 años, que ha recibido amor, pero amor del bueno de parte de su padre y de su madre. Es una niña que nunca le ha faltado manifestaciones de cariño, de amor, de aceptación. Entonces ella es una niña obediente. A veces de pronto hay que regañarla, está en la adolescencia, es lógico. Sin embargo, su obediencia no es solamente por sujeción a la autoridad que representamos mi esposa y yo, sino que su obediencia también es por amor. Es una respuesta de amor hacia sus padres. Y eso es así. La obediencia funciona más por el amor que por la represión. En Efesios capítulo 6, versículo 1 al 8, dice la palabra: hijos,
Obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y miren lo que dice después. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no como a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Qué hermosa palabra, aleccionadora para todos, para los padres, para los empresarios, para los trabajadores, para todo el mundo. Es una hermosa palabra. Si nosotros cumpliéramos al pie de la letra esa palabra que está en Efesios capítulo 6 del 1 al 8, nos evitaríamos muchísimas complicaciones y muchos problemas en el tema de la obediencia. En segundo lugar, en una auténtica relación con Dios, la obediencia no es una opción, es una condición y un mandato. Y lo vuelvo a leer. En una auténtica relación con Dios, la obediencia no es una opción, es una condición y un mandato. En el libro de Jeremías, capítulo 7, versículo 23, dice la palabra: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. La palabra nos está diciendo que no hay otra opción si queremos que en los caminos de Dios nos vaya bien. Simplemente tenemos que ser obedientes a Dios, a la autoridad de Dios. Y ahí no hay condición si me sujeto o no me sujeto. En Génesis, capítulo 22, versículos 16 al 18, Dios le había pedido a Abraham que sacrificara a su hijo unigénito, Isaac, lo ofrendara en sacrificio. Y Abraham, un hombre de fe y de obediencia, se levantó un día temprano y se fue y subió al monte, llevaba leña, llevaba todos los elementos que necesitaba para ofrendarle a su hijo, a Dios, porque Dios se lo había pedido. Y en el momento en que él lo iba a hacer, Dios le detuvo su mano y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, es decir, será una descendencia de conquista. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Cuando estamos
en una auténtica relación con Dios, cuando estamos caminando en la palabra de Dios, la opción, la obediencia no es una opción, es un mandato. Y así tenemos que entenderlo, porque se trata de Dios, no se trata de ninguna persona. En tercer lugar, la obediencia a Dios es el arma para vencer al enemigo. Obviamente, cuando nosotros estamos obedeciendo a Dios, al enemigo le va a costar atacarnos, hacernos mal. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7, dice la palabra: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, es decir, que si tú sometes tu vida a Dios, si tú sometes tu matrimonio, tu familia, tu descendencia, tu trabajo, tus trabajadores, los sometes a Dios, los sometes a su voluntad, los sometes a su palabra, resistid. Estamos resistiendo a los ataques del enemigo y huirá de nosotros. Eso se cumple, mi hermano, porque yo les puedo en otro momento quizá dar testimonio de esto. Cuando nos sujetamos a la voluntad de Dios en todo momento, en todo tiempo, en toda situación o circunstancia y en toda acción que vayamos a emprender, el enemigo huye, porque no encuentra por dónde penetrar en nuestras vidas. No dejamos puertas abiertas por donde él pueda entrar. Tenemos que cerrar cualquier puerta por la que pueda entrar el enemigo en nuestras vidas, pues como dice la palabra, el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. No permitas que el enemigo destruya tu vida, porque no solamente puede destruir tu vida, sino la vida de tu familia. Puede llegar a destruir tu matrimonio, a destruir incluso la vida de tus hijos, porque el enemigo entra como un flagelo a matar y a destruir, a robar tus sueños, a robar lo que tú has conquistado. El hecho de que tú hayas conquistado un matrimonio estable, una familia estable, el hecho de que tú hayas conquistado una prosperidad, una empresa próspera, el enemigo te lo puede destruir si tú le dejas una puerta abierta. Y en cuarto lugar, tenemos que la obediencia es la mejor manera de demostrar nuestro amor a Dios. En el libro de Juan, capítulo 14, versículos 23 a 24, respondió Jesús, dice la palabra, y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. O sea, está implícita la obediencia. Y mi palabra y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. O sea, que el que no ama a Dios y no guarda su palabra, no vendrá su Padre, ni vendrá Él a hacer morada con nosotros, ni en tu casa, ni donde tú estés, ni a donde vayas a ir, ni a donde vayas a viajar. Porque por encima de todo está el amor y la sujeción u obediencia a la palabra de Dios. La obediencia y el deseo de agradar a Dios
es honrar a Dios. La obediencia y el deseo de agradar a Dios es honrar a Dios. La obediencia es permanecer en la palabra de Dios y jamás y nunca renunciar a ella, apartarse de ella. Esa es la obediencia. Por amor a Dios le obedecemos en todo lo que Él nos mande, cuando y como Él lo mande y en el tiempo en que Él lo mande. Y es por ello que la obediencia tardía es desobediencia a Dios. Cuando Dios te ha dado una palabra a través de un sueño, a través de una revelación, y te ha dado y te ha señalado un camino y te ha dicho lo que tienes que hacer, y tú desobedeces, y tú le obedeces tardíamente, eso es una desobediencia a Dios, porque Dios no te pide que le obedezcas en tu tiempo. Nosotros tenemos que obedecer en el tiempo de Dios. La obediencia es estar plenamente persuadido de que lo que Dios quiere, de lo que Dios quiere para mí. Es estar convencido plenamente del propósito que Dios quiere y ha puesto en la vida de cada uno de nosotros. Y a nosotros nos corresponde descubrir a través de la palabra, a través de la oración, a través de esa relación y esa intimidad con Dios, cuál es el propósito que Dios ha puesto en la vida de cada uno de nosotros. Cuando tú decides obedecer a Dios, es porque le amas. Es porque le amas verdaderamente. No es por un interés, porque Dios no lo puedes engañar. Es porque verdaderamente amas a Dios. Y tu fe en Él es una fe inquebrantable. Es una fe en que tú dices, yo creo lo que Dios va a hacer en mi vida. No importa cuándo lo haga. No importa, porque a veces sufrimos de inmediatez y queremos que Dios nos dé una respuesta automática, inmediata, como cuando metemos la tarjeta de débito en un cajero automático y salen los billetes. Así no son las respuestas de Dios. Por otra parte, una mente no decidida a obedecer a Dios, una mente que duda, es la mayor debilidad espiritual de un creyente. Y es lo que busca todo lo contrario a Dios o el enemigo para apartarte de Él. El enemigo quiere que tú dudes. El enemigo quiere ponerte y sembrarte la duda en la fe que tú tienes en Dios. El enemigo quiere que tú le desobedezcas a Dios. El enemigo quiere que tú no ames a Dios. Ese es su objetivo, porque su objetivo es apartarte de Dios. Cuando una persona llega a los pies de Cristo, el enemigo se revuelca, el enemigo se siente que ha perdido una batalla, porque cada uno de nosotros constituye una batalla para el enemigo, una batalla que está dispuesto a librar. Dios no se compromete contigo si tú no te sometes a Él. Dios no se va a comprometer con cada uno de nosotros si nosotros no nos sujetamos a Él, no nos sujetamos a su palabra. El mejor lugar del mundo es estar en la perfecta voluntad y obediencia al Señor.
Eso lo dijo un profeta, amigo mío, el profeta Carlos Luces. El mejor lugar del mundo es estar en la perfecta voluntad de Dios. Por lo tanto, el mejor lugar del mundo es obedecer. Es obedecer no por elección, sino por amor a la palabra de Dios. La obediencia es una condición del corazón. Y este es un tiempo, precisamente este tiempo que estamos viviendo, con tantos problemas, la pandemia, situaciones país, etc. Es un tiempo en los que Dios está probando nuestros corazones. Y yo creo firmemente que este tiempo en que nos ha permitido Dios que permanezcamos en nuestros hogares, en nuestras casas, guardados, tomando todas las previsiones necesarias para evitar ser contagiados por ese virus, es un tiempo que nos ha permitido de convivencia con nuestros hijos y de entender que aquí donde yo moro con mis hijos, con mi esposa, debe estar primeramente Dios, el Espíritu Santo. Él debe ser el principal invitado, el que tome posesión de mi casa y de mi hogar. Es momento de revisar esa relación con Dios. Piensa y reflexiona. ¿Qué estás haciendo en tu vida? ¿Cuál es la sujeción, el nivel de sujeción y de obediencia que tú tienes con Dios? Yo quiero, para finalizar, leerles en Filipenses, en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8, y dice la palabra: pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, siendo Cristo Jesús el mismo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse. Él no dijo, yo soy Dios y me voy a aferrar a esa condición divina de ser Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, dice la palabra, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo quiero decirles, mis hermanos, que la obediencia es una condición del corazón y que nosotros tenemos que entender que nuestro corazón tiene que estar lleno de amor y dispuestos a sujetarnos a la palabra de Dios. Todo amor que nos aparta de Dios es ilegal. Escuchen bien, mis hermanos. Todo amor que te aparta de Dios es ilegal. Ese amor te está apartando de Dios, por lo tanto te está apartando del camino que Dios ha trazado, del propósito que Dios ha puesto en tu vida. Y cuando el amor de tu familia te separa de Dios, es momento también de revisar esa relación familiar. Porque Dios está por encima de todo. Dios está por encima de tus hijos, de tu esposa, de tu familia. Tú tienes que primero ponerle a Él, para que después, a través de Él, tú puedas consolidar esa relación hermosa que tú tienes con tu esposa, con tus hijos, con tu familia, en tu empresa, en tu negocio, con tus amigos.
La mayor muestra de amor y obediencia a Dios es cuando Cristo, por amor y obediencia a su Padre, murió en la cruz. Y muerte de cruz. Derramó su sangre con mucho dolor, pasando por mucho castigo, por tortura. Y lo hizo para nuestra salvación. Él cargó con nuestros pecados en ese momento. Él se despojó de esa condición de ser el mismo Dios, se hizo siervo, como dice la palabra, y se humilló y aceptó el sacrificio que le estaba pidiendo su Padre. Y cargó con nuestros pecados, y en la cruz nos dejó el mayor ejemplo de que el amor y la obediencia son la llave para consolidar una relación con Dios. Yo quiero, mis hermanos, que reflexionemos profundamente en esta palabra de la obediencia. Es una palabra, la obediencia es un tema que tiene muchas aristas. Pero cuando estamos hablando de la obediencia por amor a Dios, hay una sola arista. Y es que la sujeción a Dios y a su palabra no tiene alternativa ni condición. Yo quiero que culminemos este servicio, esta palabra, con una oración, y quiero que la repitas conmigo desde donde estás y digas: Señor Jesús, en esta hora y en este momento imploro tu presencia en mi casa, en mi hogar, en mi vida, en la vida de mi familia, en mi empresa. Yo quiero decirte que te amo, que estoy dispuesto a obedecerte, porque tú me diste el mejor ejemplo de amor y de obediencia cuando en la cruz sacrificaste tu vida y derramaste tu sangre para limpiarme, para sanarme, para perdonar mis pecados. Te pido, Señor, que me acompañes permanentemente, que no me dejes solo, que cubras absolutamente todas las partes, los elementos de mi vida y de mi familia, para no darle chance al enemigo a que pueda penetrar y apartarme de tu presencia y apartarme de tu camino. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Quiero, mis hermanos, finalmente invitarles para el próximo domingo para que se conecten a nuestros canales de YouTube, CC Transformando Vida, Facebook Centro Cristiano Transformando Vidas y Instagram CC Transformando Vidas. Dios me lo bendiga, y el amor y la obediencia a Dios por encima de todo.